Si España fuera un donut, Madrid no existiría y Albacete tendría una playa. Hola, liménicas y liménicos. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de los equipos de sonido, de los formatos. Somos Héctor y Julio y te hablamos de nuestro trabajo, la agencia de espectáculos Limen Artis, con contenido sobre cultura, arte y espectáculo. Tradicionalmente entendemos la música como la obra de un autor que pretende transmitir algo, una idea, una historia, sensaciones, sentimientos. El uso de timbres, de silencios, los fraseos, los cambios de dinámica y otros recursos sirven al intérprete para transmitir mejor la idea que el autor quiere. Lo normal es que esta música sea interpretada por músicos y que el oyente vaya a ver la actuación en la que los músicos están, interpretando la obra. Y entonces el oyente, para captar todas esas propuestas, se dispone de la mejor manera posible. Evidentemente no siempre es posible ir a ver un concierto en directo con músicos y escuchar música delante de los intérpretes. El papel de la tecnología en este sentido es fundamental porque sí que nos permite poder disfrutar de la música en distintos momentos, lugares y sin tener que recurrir a una actuación en directo. Nos aporta tecnologías de reproducción y soportes variados que, cada uno tiene sus características y siempre por un lado se gana libertad y comodidad y por el otro se pierde en sensaciones. Hablando de los formatos, me estaba acordando de la primera vez que vi un vinilo, que era un single. Los vinilos, había dos formatos, o hay dos formatos. Uno, el single, que iba a 45 revoluciones, y el agujero del centro era más grande, que había que poner un adaptador en el tocadiscos. Y luego estaban los LPs, que van a 33 revoluciones por minuto el plato, y el agujero del centro es más pequeñito y caben más canciones. Y me quedé impresionado al ver ese trozo de plástico, por decirlo de alguna manera. Y me explicaron que el vinilo se graba, se va generando el surco y va cargándose por decirlo de alguna manera, con una tensión eléctrica, que es un voltaje, que es lo que hace que luego la aguja, al ir por el surco, va leyendo ese voltaje y lo traduce a sonido. Lo que hemos visto ya alguna vez con los micrófonos y con otros equipos, transforman las ondas acústicas en ondas eléctricas y luego el proceso inverso. Me explicaron que es muy importante el conservar muy bien las agujas, porque la aguja es cónica y entra justo en el surco. Si la aguja está desgastada, lo que va haciendo es no llega al fondo del surco y se va comiendo los laterales del surco, ¿vale? Y eso lo que acababa produciendo era que el disco se podía rayar, o por un golpe o por mal uso de las agujas, y entonces la aguja saltaba y de repente el disco daba vueltas, la aguja se quedaba quieta, el disco iba girando y tú de repente la aguja se desplazaba porque no se sujetaba bien en el surco. Otro de los principales problemas que tenían era la electricidad estática. Igual que la ropa y nosotros nos cargamos de electricidad estática, el vinilo es un plástico, se carga de electricidad estática. Entonces, al poner la aguja, lo que sucede es que la reproducción hace ruiditos, se oyen ruidos. Y yo pregunté que si ese era el primer formato con el que se había grabado, y me explicaron que no, que anterior a eso estaban los discos que no eran de vinilo, sino que se llamaban discos de piedra. Y un día, por el Rastro de Madrid, creo que fue, o no recuerdo muy bien dónde, vi un disco de piedra y me quedé maravillado porque eran formatos más pequeñitos. Si no recuerdo mal, las revoluciones puede que fueran 78, 70 y tantas revoluciones por minuto. Y no sé si habéis visto alguna vez las gramolas que llevan una aguja, que es una aguja mucho más grande, y tenían una bocina que se les daba cuerda y entonces se liberaba el mecanismo, y esos son los discos de piedra. El formato es un disco más rígido, se va perforando el surco, por decirlo de alguna manera, y luego la aguja va leyendo la información que allí se ha generado. ¿Te parece interesante lo que te estamos contando? Pues suscríbete, mujer, que tienes aquí el botoncito. Por ejemplo, con el descubrimiento del cassette,
pudimos desarrollar un reproductor manual que lo podíamos llevar de aquí para allá, que era el Walkman, y con los auriculares ya podíamos ir a cualquier sitio y llevarnos la música con nosotros y escucharla en el momento en el que quisiéramos. Esto es un hito dentro de la tecnología musical, porque hasta entonces, en 1979, no se pudo conseguir algo así. Lo siguiente que descubrí fueron las cintas de cassette, pero ya no solo las grababas, sino las que tú podías grabar. Que esto, como ha comentado Héctor, facilitaron la posibilidad de escuchar música. El siguiente descubrimiento fue a las cintas de bobina abierta. Que esto estaba la cinta enrollada en una bobina, se ponía en un reproductor o en un grabador. La cinta hacía un recorrido que tenía varios rodillos para que la cinta siempre se mantuviera con una tensión constante, para que pasara a través del cabezal muy perpendicular, muy bien alineadas, porque si la cinta se desplazaba un poquito, pasaba cruzada, había una de las pistas que no se oía, luego se enganchaban, también se podían enganchar, lo que he dicho, con los propios mecanismos. La verdad que eran, a nivel mecanismos, era mucho más complejo todo que lo que estamos viendo ahora en la era digital. Pero también tenía su encanto. Esa es la realidad. Entonces, como os decía, las cintas de bobina abierta se ponía en un lado, se pasaba la cinta y en otra bobina que no tenía nada se enrollaba. Y entonces al darle pasaba. Esas cintas grababan a una sola cara. Y la cinta estaba construida que era un soporte sobre el que iban adheridos, por decirlo de alguna manera, unos imanes o carboncillos que al pasar por el cabezal se polarizaban. Entonces hacía el recorrido y se enrollaban en el otro lado. Cintas de bobina abierta había de 2 pistas, de 4, de 8, de 24. Los discos se grababan en estas cintas y luego se masterizaban y se estampaban y se pasaban al vinilo o a la cinta de cassette. El proceso de lectura era el inverso. En lugar de polarizar los imanes, el cabezal de lectura, porque había un cabezal de grabación y uno de lectura, el de lectura lo que hacía era leer lo que el cabezal de grabación había hecho con los imanes. Estas cintas tenían, igual que pasaba con las cintas de vídeo después, todo el formato cinta tenía un inconveniente, aparte de que se podían enganchar con los mecanismos y demás, que era que si durante mucho tiempo manteníamos la cinta sin mover, sin avanzar ni rebobinar, guardada, luego cuando íbamos a reproducirla, por decirlo de alguna manera, cada capa había contaminado a las otras, y entonces se oía a veces como un eco, un retardo, pero en realidad era que lo que estaba grabado en esta capa se había pasado a la siguiente, lo de la siguiente a la siguiente o a la anterior, y entonces se producía allí un efecto un poco extraño. Por eso las cintas eran un material muy perecedero si las utilizabas mucho, y de hecho se desgastaban y acababan sonando, perdían sonoridad. Había cintas de cassette de hierro, de cromo y de metal, no me acuerdo cómo se llamaban las otras. Había como 3 formatos, que de hecho los reproductores y los grabadores leían cómo era la cinta por unos agujeritos que llevaban las cintas en la parte de arriba, y entonces el propio aparato sabía ya qué tipo de cinta era. Hasta llegar a los formatos y los soportes digitales, que son los reyes hoy en día, como por ejemplo el MP3,